La peor parte no fue el silencio. Fue la mochila dejada justo al lado de los columpios en el Parque Magnolia, medio abierta con una caja de jugo aún dentro. Sin huellas, sin gritos, solo un viento suave, un atardecer que se desvanecía y una mochila rosa brillante que debería haber ido a casa con Lily Walker, de 9 años, cabello castaño en una trenza, zapatos favoritos, zapatillas arcoíris, inteligente, tímida y siempre en casa para las 4:15, excepto hoy. A las 4:32 de la tarde, su madre llamó a la escuela. A las 4:39, estaba conduciendo por el vecindario. Para las 5:10, el departamento del sheriff había sellado todo el parque con cinta amarilla, y se estaba formando una cuadrícula de rescate. La gente llegó en masa, vecinos, maestros, incluso adolescentes con linternas. Peinaron los bosques, miraron dentro de cobertizos viejos, gritaron su nombre entre los arbustos. Pero al caer la noche y el frío se asentó sobre el tranquilo pueblo de Oregón, las voces se desvanecieron, la luz se desvaneció y la esperanza comenzó a hacer lo mismo. El oficial Daniel Ruiz estaba en su hora 14 cuando llegó la llamada. Otro niño desaparecido, otro padre frenético, otro reloj en marcha. Miró a su compañero, hecho. El pastor alemán negro y marrón estaba sentado como una estatua junto a la patrulla, con la lengua enrollada, las orejas erguidas. Un poco mayor que la mayoría de los caninos, Hecho nunca había sido el perro más rápido ni el más llamativo. Pero tenía algo más profundo. Sentía cosas. Dan no podía explicarlo. Pero Hecho siempre sabía en qué puerta detenerse, en qué armario mirar, qué arbusto tenía algo más que hojas. Cuando otros se rendían, Hecho permanecía. Y a veces, eso era todo lo que se necesitaba. Llegaron al Parque Magnolia a las 6:42 de la tarde. La escena era tranquila pero tensa. Camionetas de medios aparcadas en el borde. Linternas salpicaban los campos. Un dron zumbaba en el cielo. Un coordinador de voluntarios le entregó a Dan un mapa laminado del radio de búsqueda. Desapareció justo después de la escuela, explicó el hombre. Los testigos dicen que estaba en los columpios sola. Luego, nada. La mochila fue encontrada aquí. Señaló la base de un tobogán. Dan asintió y enganchó la correa de Hecho. Vamos a trabajar. Dio la orden, y Hecho bajó la nariz, zigzagueando por el césped, alrededor de los bancos, hacia los árboles. Durante 15 minutos, Hecho dio círculos, olfateó, volvió atrás. Se detuvo en una cerca de alambre, se sentó. Viento. Dan tomó nota. Algo. Hecho se movió de nuevo, esta vez hacia el lecho del arroyo que corría debajo del parque. Una boca de alcantarilla de concreto se abría justo adelante, cubierta de musgo y óxido. Hecho se detuvo, la miró fijamente, cola baja, orejas rígidas. Luego gimió. La mayoría de los perros ladran. Hecho lloraba. Dan dio un paso adelante, miró dentro del tubo. Nada más que oscuridad. Sacó su linterna y escaneó el interior. Solo humedad en el concreto, hojas, sin sonido, sin movimiento. Un supervisor de búsqueda detrás del frunció el ceño. Ya lo revisamos. Túnel de drenaje pequeño. Solo escorrentía. No va lejos. Hecho piensa diferente, respondió Dan. Solo está captando un olor viejo. Tal vez. Dan dejó que Hecho se quedara junto al tubo mientras continuaba la búsqueda en otro lugar. Pero cada vez que llamaban a Hecho, él regresaba. Mismo lugar, mismo silencio, mismos ojos fijos en el vacío. A medianoche, la mayoría de los equipos se habían retirado. Comenzó a llover. Lily seguía desaparecida. Los titulares de la mañana siguiente decían lo que nadie quería admitir. La búsqueda de Lily Walker termina sin resultados. En la oficina del sheriff, Dan miró el mapa en el tablero de corcho. Hecho yacía en el suelo junto a él, con las patas recogidas, ojos alerta. Cada pocos minutos, miraba hacia la puerta. ¿Todavía piensas que está ahí?, preguntó Dan en voz baja. Hecho no se movió. Dan tomó su abrigo. Regresaron al parque solos. Sin equipos de noticias, sin voluntarios, solo la luz temprana del sol y hojas húmedas. Hecho saltó del patrullero antes de que el motor se apagara. Fue directo al tubo. Había algo en la postura de Hecho, rígida, sin parpadear, no alerta, sino suplicante.
como si el perro no estuviera intentando señalar algo. Estaba rogando a Dan que le creyera. Dan se arrodilló. «Está bien, amigo». Una vez más. Se inclinó hacia el tubo, encendió su linterna. Todavía nada. Luego pensó que vio movimiento. Parpadeó. Nada. Apagó la luz, esperó. Pasaron segundos. Luego algo. Un sonido pequeño como tela raspando contra el concreto, y luego una mano, pequeña, temblorosa, pálida. Se deslizó desde detrás de una curva en el tubo, dedos alcanzando, apenas moviéndose. El corazón de Dan se congeló. «Lily», susurró. Si historias como esta te conmueven, no olvides suscribirte al canal en YouTube. Te traemos historias reales de caninos valientes y rescates silenciosos que de otra manera podrían pasar desapercibidos. Cada me gusta y compartir ayuda a más personas a creer en segundas oportunidades y héroes de cuatro patas. Dan llamó por radio. Paramédicos, bomberos, refuerzos. Se arrastró parcialmente dentro del túnel, hablando suavemente, guiándola con su voz. Cuando la sacaron, estaba empapada, temblando y apenas consciente. Deshidratada, con frío, pero viva. Envuelta en una manta de aluminio, susurró lo suficientemente alto para que Dan la oyera. «Escuché al perro». «¿Qué? ¿El perro?» «Estaba ahí». Me mantuve despierta porque lo escuché. Hecho estaba sentado junto a la camilla, lamiendo suavemente su muñeca mientras el paramédico trabajaba. Su cola se movió una vez. Más tarde supieron que la habían seguido después de la escuela por un hombre con capucha. Nadie lo vio. Ella entró en pánico y corrió, abriéndose paso entre los arbustos y entrando en la alcantarilla para esconderse. Se había perdido en la oscuridad y se quedó dormida. Cuando llegó la lluvia, se quedó quieta, temerosa de que si se movía, nunca encontraría la salida. Dijo que sintió que nadie venía hasta que escuchó al perro fuera del tubo, y supo que alguien no se había rendido. La prensa no cubrió esa parte. Las imágenes mostraban el rescate, la ambulancia, los padres llorando, pero no al canino que se quedó vigilando un agujero en el suelo cuando todos los demás se habían ido. No el gemido que despertó a una niña de un sueño que se desvanecía. Pero Lily nunca olvidaría. Ni Dan, ni Hecho. El periódico local lo llamó un milagro, niña perdida encontrada en alcantarilla. Gracias a Héroe Canino, las fotos ocuparon el centro de la portada. Lily Walker envuelta en una manta plateada de emergencia, su rostro pálido, pero sus ojos abiertos. Hecho sentado junto a ella como una estatua. El retrato perfecto de calma y lealtad. Pero para la mañana siguiente, el milagro ya estaba siendo analizado. Las camionetas de noticias se fueron. Los reporteros pasaron al próximo incendio, al próximo escándalo político. Y mientras Lily se recuperaba en el hospital, mientras sus padres lloraban en el pasillo y agradecían a todos los dioses que podían pensar, comenzaron a circular preguntas. Susurros, dudas. Debió haberse metido allí sola. ¿Por qué no gritó antes? Tal vez no fue un secuestro en absoluto. ¿Estamos seguros de que no lo inventó? El oficial Dan Ruiz lo escuchó primero en la comisaría. Alguien dejó un sobremanila en su escritorio etiquetado como nota interna de Lily Walker. Dentro había informes mecanografiados, análisis de la línea de tiempo, comentarios de un analista de comportamiento de Salem. La frase posible invención o confusión inducida por trauma estaba subrayada. Dan miró la página por mucho tiempo. Luego miró a Hecho, acurrucado junto a sus botas, con la cola moviéndose ligeramente. No lo inventó, dijo suavemente. Hecho abrió un ojo. Dan conocía esa mirada, la mirada de no hemos terminado. Unos días después, Dan pasó por el hospital. Lily estaba despierta, pero aún callada. Sus padres estaban allí, corteses, pero cansados. El aire en la habitación se sentía pesado, como si todos estuvieran preparándose para algo. Tal vez culpa, tal vez solo más preguntas. Lily no habló mucho, pero cuando vio a Hecho, sus ojos se iluminaron. Le hizo señas para que se acercara. Hecho trotó hasta su cama y apoyó suavemente la cabeza en el colchón. Fue entonces cuando susurró. Regresó. Dan se arrodilló junto a ella. ¿Recuerdas qué pasó? Ella asintió lentamente. Corrí. Un hombre.
Llevaba ropa oscura. Creo que me estaba siguiendo. ¿Viste su cara? Ella negó con la cabeza. No, solo botas y su voz. Me dijo que me detuviera. Dan sintió que su pecho se apretaba. Y fue cuando te escondiste en el tubo. Quería esperar hasta que se fuera, pero luego me perdí. Se oscureció y me quedé dormida, pero escuché a Echo afuera. Él fue el único. Hizo una pausa. Sabía que ya no era invisible. Dan escribió un informe completo y lo entregó. Fue archivado. No se hicieron más preguntas. La oficina del sheriff dijo que no había imágenes de vigilancia ni evidencia física de un secuestro. Lo atribuyeron a una niña huyendo del miedo. Una malinterpretación. Caso cerrado. Dan sabía más. También hecho. Regresó al lugar solo esta vez. La alcantarilla había sido cubierta con una cerca temporal, pero el área más allá del parque aún se sentía mal. No la escena del crimen en sí, sino algo cercano. Una quietud que no encajaba. Echo estaba en alerta otra vez. No ladraba, solo observaba. Dan lo dejó liderar. Caminaron más allá del borde del parque a través de maleza crecida y hacia un área boscosa que se extendía detrás de una instalación de almacenamiento y un camino de mantenimiento poco usado. A unos 100 metros, Echo se congeló. Luego bajó la cabeza, comenzó a olfatear en círculos. Dan lo siguió. ¿Qué es, amigo? Echo se detuvo en un tronco de árbol donde la hierba había sido aplastada. Junto a él, algo pequeño. Una caja de jugo aplastada. El estómago de Dan dio un vuelco. La misma marca que estaba en la mochila de Lily. Se arrodilló. ¿Estás diciendo que llegó tan lejos? Echo movió la cola una vez. Buscaron durante otra hora, encontraron más señales. Una huella, parcial, pero grande. Un trozo de tela rasgada enganchado en alambre de púas. Dan fotografió todo. No era nada, pero no era suficiente para un caso. Esa noche llevó la evidencia a una contacto, Mia Reynolds, una analista de crímenes local que solía trabajar para la policía de Portland antes de que el agotamiento la sacara de la ciudad. Parece que la persiguieron, dijo después de revisar el diseño. No solo corrió y se escondió. La estaban cazando. Dan asintió, pero nadie lo cree. No quieren creerlo, dijo Mia, tomando un sorbo de su café. Abres esa puerta, y de repente tienes un depredador operando en un parque suburbano. ¿Crees que el alcalde quiere ese titular? Dan miró hacia otro lado. Entonces no hacemos nada. Mia deslizó la caja de jugo por la mesa. Seguimos buscando fuera de los libros. Echo y Dan regresaron cada noche esa semana. Cada vez, Echo los llevaba a algo nuevo. Un rastro de olor cerca de un cobertizo de servicios. Una linterna oxidada bajo un montón de ramas. Una sección de cerca que había sido doblada y atada con bridas. Demasiadas coincidencias, no suficiente prueba. Dan documentó todo, construyendo silenciosamente un archivo en casa. Si el departamento no lo tomaba en serio, él se aseguraría de que alguien lo hiciera. Y luego, el viernes por la noche, Echo hizo algo que no había hecho desde el día que encontraron a Lily. Se sentó frente a un montón de rocas y gimió. Dan apartó las rocas. Debajo, escondido en un pequeño hueco excavado, había una sudadera negra rasgada. Demasiado pequeña para un adulto, demasiado grande para un niño. Dentro del bolsillo, un teléfono desechable. Batería muerta. Dan lo levantó bajo el haz de la linterna. Te tengo. En casa, Dan cargó el teléfono con un cable universal. Se encendió. Sin contactos, sin historial de mensajes. Pero en la galería, una sola foto, una imagen borrosa del letrero del Parque Magnolia, con marca de tiempo de 2 horas antes de que Lily desapareciera. Alguien había explorado el lugar. Los dedos de Dan se apretaron alrededor del teléfono. Llamó a Mia. Tenías razón. A la mañana siguiente, la foto había sido rastreada hasta un respaldo de correo electrónico desechable vinculado a otros 3 dispositivos desechables utilizados en incidentes de merodeo reportados en todo el estado, fuera de escuelas, guarderías, incluso una piscina pública. Quienquiera que fuera esta persona, había estado viajando, observando, y ahora se había ido.
Dan entró en la estación el lunes por la mañana y dejó el teléfono en el escritorio del capitán. «Necesitas reabrir el caso». El capitán frunció el ceño. «¿De dónde sacaste esto?» «Fuera de los libros». Hecho lo rastreó. «Entiendes que esto no es una cadena de custodia adecuada». «La cadena de custodia no encontró a Lily», espetó Dan. La sala se quedó en silencio. Dan se enderezó. «No estoy tratando de ser un héroe, pero tenemos un patrón. Tenemos a una persona ahí afuera que no ha terminado». El capitán se reclinó. «Lo elevaré discretamente. Pero no vuelvas a actuar por tu cuenta». Dan asintió una vez, luego se dio la vuelta y salió con Echo a su lado. Esa tarde, Dan visitó a Lily nuevamente. Ella estaba dibujando con crayones, formas simples y figuras de palitos. Una de ellas era un perro. Cuando lo vio, sonrió. «Le dije a mamá que quiero ser como Echo cuando crezca», dijo. Dan sonrió. «¿Quieres decir fuerte y callado?» Ella asintió, y valiente. Echo empujó su mano con la nariz. Ella rió. En casa, Dan actualizó su tablero. Ahora, no era solo un punto. Eran 6. 6 pueblos, 6 parques. 6 niñas que habían desaparecido y fueron encontradas rápidamente, sacudidas, pero ilesas. Y los 6 pueblos habían sido visitados por un SUV negro visto en cámaras de gasolineras locales. Dan fijó la foto en el centro. Echo yacía debajo del tablero, observando, esperando. Porque esto no había terminado, ni por asomo. Echo se paró al borde del mapa en la sala de estar de Dan, mirando el tablero como si lo entendiera. 6 chinchetas marcaban 6 pueblos, 6 niñas, 6 escapes cercanos y un SUV negro. Dan Ruiz no había dormido en casi 30 horas. El café ya no ayudaba. Solo hacía que sus manos temblaran más rápido. Tenía una carpeta llena de capturas de pantalla de cámaras de seguridad borrosas, marcas de tiempo, notas policiales y consejos no oficiales garabateados en bolígrafo azul, pero sin nombre, sin rostro, sin sospechoso. Sin embargo, miró a Echo, que estaba quieto, con la cola moviéndose como la aguja de un reloj, esperando marcar la hora. «¿Listo para encontrarlo?», preguntó Dan. Echo se puso de pie. Respuesta recibida. El SUV había sido visto por última vez en un pueblo llamado Silverside, a poco menos de 2 horas al este. Un tramo tranquilo de carretera rural, principalmente huertos y paradas de camiones de larga distancia. Los policías locales lo atribuyeron a un vehículo aleatorio que pasaba por allí. Dan ya no creía en lo aleatorio. Empacó a Echo en la parte trasera de su Explorer sin distintivos y se dirigió al este justo antes del amanecer. Sin sirenas, sin refuerzos, solo un hombre y un perro persiguiendo algo que el sistema había decidido no ver. Llegaron a Silverside a las 8:15 de la mañana. Dan no se detuvo en la estación de policía. En cambio, fue directo al último avistamiento confirmado, el estacionamiento de una tienda de conveniencia cerca de la Ruta 39. El dependiente recordaba el SUV. Negro brillante, ventanas tintadas. El tipo no entró, solo se quedó en el estacionamiento por un tiempo. ¿Conseguiste una placa?, preguntó Dan. El hombre se rascó la barbilla. No. Sin placa delantera. Algo sospechoso, para ser honesto. Dan sacó su teléfono, mostró al dependiente una captura de cámara borrosa. Ese es el que. Dan y Echo recorrieron el área durante 1 hora. Echo olfateó alrededor del estacionamiento, luego giró hacia atrás donde una zanja de drenaje separaba el pavimento de una línea de árboles densos. Allí se detuvo. Dan conocía las señales. Orejas hacia adelante, cuerpo rígido, cola baja pero alerta. ¿Encontraste algo?, Echo avanzó, lento y concentrado. El rastro los llevó a la maleza, sobre una cerca de alambre doblada y a través de una sección de bosque que se abría en un claro. En el centro había un granero viejo, abandonado, medio derrumbado, con herramientas oxidadas aún colgadas de las paredes exteriores. Echo se detuvo cerca de la puerta, luego ladró una vez. Dan desenfundó su arma. El interior del granero estaba frío y olía a moho y gasolina. Lonas viejas cubrían algo en la esquina. Echo gruñó y se acercó a ellas. Dan retiró una. Un conjunto de contenedores plásticos grandes.
Uno estaba lleno de envoltorios de comida rápida. Otro con bridas y cinta adhesiva. El tercero, ropa de niños. Dan se congeló. Un zapato rosa. Una mochila roja con pegatinas desvaídas. Tomó fotos de todo, con cuidado de no tocar nada. Echo ladró de nuevo, más agudo ahora. En la parte trasera del granero, detrás de una bala de heno hundida, había una trampilla. Dan la abrió. Un túnel, no largo, tal vez 15 pies, excavado en la tierra, reforzado con madera contrachapada. Echo no entró. Se sentó en la entrada y gimió. Eso fue suficiente para Dan. Retrocedió, con el corazón acelerado. Llamó a Mia. No vas a creer lo que acabamos de encontrar. Le envió la ubicación y las fotos. Este tipo no solo se mueve por ahí. Está planeando, creando zonas seguras. La respuesta de Mia llegó rápido. Los depredadores a veces hacen eso. Casas de escondite, zonas de preparación ocultas. Es peor de lo que pensábamos. Dan asintió, aunque ella no podía verlo. Sí, lo es. Dan quería quedarse. Vigilar. Esperar a que el tipo regresara, pero el protocolo y el instinto le decían que cerrara todo y se fuera. Necesitaban una red, no un tiroteo. Marcó la ubicación de forma anónima a través de un contacto del equipo de tarea, esperando que eso lo mantuviera en secreto el tiempo suficiente. Luego, él y Echo regresaron a la carretera principal. Dan se detuvo en una gasolinera para llenar el tanque. Mientras estaba junto a la bomba, Echo dejó escapar un gruñido bajo. Dan levantó la vista. Al otro lado de la calle, estacionado junto a una fila de buzones, estaba un SUV negro. Las ventanas oscuras, el motor encendido, sin placa. El corazón de Dan golpeó sus costillas. Alcanzó su radio, luego se detuvo. No tenían jurisdicción. No tenían una orden. Ni siquiera tenían causa probable, pero tenían a Echo. Y Echo no parpadeaba. Dan decidió confiar en el perro. Salió de la estación, dio una vuelta casual por el vecindario, luego estacionó detrás de un camión de tacos con vista al SUV. Apagó el motor. Está bien, amigo, dijo en voz baja. Veamos quién es este tipo. Durante 10 minutos, nada. Luego, la puerta del conductor se abrió. Salió un hombre con una sudadera con capucha y gorra de béisbol. Complexión media, jeans, zapatillas limpias, sin arma visible. Caminó hacia la parte trasera del SUV, abrió el portón trasero, sacó una bolsa de basura. Dan entrecerró los ojos. Parecía pesada. El hombre la llevó detrás de un pequeño cobertizo de almacenamiento y desapareció de la vista. Dan salió lentamente. Echo lo siguió, moviéndose bajo y silencioso. Cruzaron la calle, manteniéndose cerca de cercas y contenedores. En la esquina del cobertizo, Dan espió. El hombre estaba arrodillado, cavando con una pequeña pala, enterrando la bolsa. Dan levantó su teléfono y tomó una ráfaga de fotos. Luego salió. Departamento del sheriff. No te muevas. El hombre se congeló, levantó la vista, luego corrió. Dan corrió. Echo, sigue. El perro se lanzó hacia adelante, ganando terreno rápido. El hombre llegó a 50 yardas antes de que Echo atrapara su pierna y lo derribara con fuerza. Dan lo esposó momentos después. Para cuando llegó el refuerzo, Dan ya había recuperado la bolsa. Dentro había fotos, docenas de niños, parques infantiles, patios escolares, parques, algunas recientes, otras no. Ninguna le pertenecía. El hombre fue detenido bajo sospecha de acoso y peligro para menores. Se negó a hablar sin un abogado, pero las fotos por sí solas fueron suficientes para abrir un serio interés federal. Dan se sentó afuera de la comisaría esa noche. Echo se acurrucó a su lado. Mia llamó. Lo hiciste, dijo. Dan negó con la cabeza. No, lo hicimos. Miró a Echo. Él lo hizo. Al día siguiente, Dan visitó a Lily nuevamente. Ella estaba más fuerte ahora, sonriendo más. Cuando lo vio, corrió y abrazó a Echo. Sabía que era mágico, dijo. Dan rió. Solo es un perro. Ella negó con la cabeza. No, es el perro. En casa,
Dan agregó un último pin al tablero. Silverside. Echo descansó a sus pies, con los ojos cerrados, en paz por primera vez en días. Pero Dan sabía que habría más. Porque los monstruos no se detienen solos. Se detienen cuando alguien como Echo los encuentra y se niega a soltarlos. Dan Ruiz no quería la condecoración. Después de que el SV negro fue confiscado, después de que las fotos de niños fueron ingresadas como evidencia, y después de que el FBI entró silenciosamente para hacerse cargo del caso de vigilancia multiestatal, alguien en la oficina del alcalde decidió que el pueblo necesitaba un buen titular. Le dieron a Echo una cinta y una placa. Le ofrecieron a Dan un comunicado de prensa escenificado y un apretón de manos. No tomó nada de eso. Lo que quería era un nombre. Lo que quería era prueba de que este hombre, el que ahora estaba en custodia federal, negándose a hablar, no solo había estado observando a niños. Había hecho algo peor. Quería saber qué faltaba, no solo que se había encontrado. En casa, Echo no estaba durmiendo bien. Paseaba por el pasillo, gemía cerca de la puerta del sótano, se quedaba mirando las ventanas más tiempo de lo necesario. Él sabe que algo no está terminado, le dijo Dan a Mia por teléfono. No es solo comportamiento. Lo siente. Mia no discutió. Perros como Echo son como diapasón para el trauma. Puede que no sepa que está mal, pero sabe que algo sigue ahí afuera. Dan se frotó la frente. El tipo no está hablando. No dará una sola ubicación. ¿Y los mapas? Cada uno de ellos llevó a un sitio de descarga. Equipo escondido. Aún sin víctimas. Echo ladró bruscamente la mañana siguiente mientras Dan revisaba los archivos del caso. No era solo un ladrido. Era una llamada. Dan lo siguió al pasillo. Echo estaba congelado, con la nariz apuntando al conducto de ventilación del suelo. Dio un gemido suave, luego golpeó la rejilla con la pata. Dan se agachó. El metal estaba frío. Extraño. Algo abajo. Tomó un destornillador y lo soltó. Lo que vio hizo que su estómago se revolviera. Un pequeño libro cubierto de tela metido en el conducto como si alguien nunca quisiera que lo encontraran. Lo sacó, limpió el polvo. Era un diario de una niña. El nombre en la primera página, Samantha de la fecha, 12 de octubre de 2016. Era viejo, más viejo que Lily. Dan lo llevó a Mia. Ella lo leyó lentamente, pasando las páginas con el cuidado de alguien que desenvuelve una bomba. Esta niña habla de estar encerrada en un lugar, susurró. Sobre escuchar pasos y voces, sobre alguien que dejaba comida pero nunca la dejaba salir. Dan apretó las manos en puños. ¿Fue alguna vez reportada como desaparecida? Mia buscó el nombre. Sin coincidencias, pero la letra era real. Las emociones reales. Había demasiados detalles para que fuera ficción. Y en la parte trasera del diario, un dibujo, un perro con las palabras. Lo escuché, pero no me encontró. Dan sintió que su pecho se enfriaba. Esto no era Lily. No, dijo Mia suavemente. Esto fue alguien antes que ella. Dan regresó al granero cerca de Silverside, ahora cerrado con cinta federal. Usó un contacto para entrar discretamente. Echo olfateó los bordes de la habitación de nuevo. Pero esta vez hizo algo diferente. Fue a la pared trasera, se sentó, gimió, luego rascó suavemente las tablas del suelo. Dan levantó una. Otro espacio. Otro túnel de arrastre. Dentro, una manta, cajas de jugo vacías y un par de zapatillas de ballet pequeñas cubiertas de polvo. La respiración de Dan se detuvo. La habían pasado por alto. Llamaron a un radar de penetración terrestre. Enviaron perros de cadáveres. Encontraron 3 dugouts más como ese, vacíos, pero habitados. Comenzaron a reclasificar el caso. Secuestro en serie. Dan se paró al borde de un agujero y susurró, ¿cuántos no salvamos? Echo gimió y luego ladró a la nada. O tal vez a algo que solo él podía sentir. Esa noche, Dan se sentó junto a Echo y abrió el diario de nuevo. Leyó cada página, esta vez con un bolígrafo en la mano, rodeando cualquier nombre, punto de referencia o hora. Una cosa destacó. Una referencia repetida a la casa con escaleras amarillas. Lo comentó con Mia. No hay dirección. No,
Solo eso, una y otra vez. La casa con escaleras amarillas. Mia entrecerró los ojos. No es mucho para trabajar. Hecho no necesita mucho. Los siguientes días los pasaron conduciendo por caminos rurales. Hecho viajaba en el asiento delantero ahora, más alerta que nunca. Pasaron granjas, cobertizos, moteles, nada hasta el jueves por la mañana. Dan se detuvo en una gasolinera por café y salió para encontrar a Hecho de pie en el capó del camión, orejas hacia adelante, cuerpo tenso. ¿Qué es? Hecho saltó y corrió hacia una propiedad cercana. Una casa de campo vieja apartada de la carretera, cercada, cubierta de maleza, y en el porche delantero, escaleras de madera pintadas de amarillo. El estómago de Dan se hundió. Lo llamó como una verificación de bienestar. Código estándar. El ayudante que respondió era joven, inseguro. Dan mostró su placa. Yo tomaré la delantera. Tocaron 3 veces. Sin respuesta. Las ventanas estaban oscuras, pero no rotas. Dan rodeó la casa, encontró un cobertizo en la parte trasera. Hecho gruñó en el momento en que se abrió la puerta. Dentro, el polvo había muerto. Una litera, un cubo, un candado por fuera. Dan retrocedió. Esto no es un cobertizo. Es una jaula. Se emitió una orden en 1 hora. Dentro de la casa, encontraron archivos, cientos de ellos, fotos, nombres, notas escritas a mano. Solo una habitación estaba en uso. El resto de la casa era almacenamiento. Cajas de ropa, zapatos viejos, incluso tarjetas de identificación escolar. Hecho se sentó en el centro de todo, quieto, cansado, pero observando. Se identificaron 3 víctimas más. Todas rescatadas, todas reubicadas desde entonces. Cada una había contado una historia diferente. Pero ahora era una sola historia. Un hombre, una red, un perro que nunca se rindió. Dan se reunió con Lily nuevamente en una presentación escolar. Le pidieron que trajera a Hecho. Ella estaba en la primera fila, un poco más alta ahora, con el cabello cuidadosamente trenzado. Cuando vio a Hecho, corrió hacia adelante. Él movió la cola y dejó que lo abrazara. Le dije a mi clase que me salvaste, dijo. Pero sé que no te gusta ser el centro de atención. Dan sonrió. Le gusta más la gente como tú que las cámaras. Más tarde ese día, Dan se sentó en el porche con Hecho a su lado. El viento era suave. Sin sirenas, sin urgencia. Miró a su compañero. ¿Cansado? Hecho parpadeó lentamente. Dan se reclinó. Puede que no atrapemos a todos, pero nos diste un comienzo. Hecho apoyó la cabeza en la bota de Dan. La misión no había terminado, pero por primera vez sentía que estaban adelante. Dan Ruiz no era un rompedor de reglas por naturaleza. Pero cuando pasa suficiente tiempo persiguiendo fantasmas, los que respiran, caminan y desaparecen justo antes de que los alcances, las reglas comienzan a sentirse menos como protección y más como vendas. Por eso, cuando el FBI ordenó sellar el caso, Dan no discutió. Solo hizo copias de todo discretamente. Habían pasado 2 semanas desde el descubrimiento en la casa de campo con las escaleras amarillas. 3 niñas habían sido reunidas con sus familias. 2 sospechosos habían sido arrestados silenciosamente en otros condados, conectados a través de notas encontradas en los archivos. Pero el hombre en el SUV negro, aún silencioso, aún sin nombre, se negó a identificarse. Sin antecedentes, sin huellas, sin una palabra hablada desde su arresto. Algunos agentes creían que era solo un peón. Otros creían que era algo peor. Dan creía que era ambos. Y Hecho no descansaba. Todavía paseaba por la noche, aún rascaba la misma puerta, aún miraba las sombras más tiempo de lo necesario. Dan conocía ese comportamiento. Significaba que algo estaba inacabado. Algo seguía ahí afuera. Dan se reunió con Mia en un restaurante tranquilo fuera de la enero del 84. Mesa junto a la ventana, café ya esperando. Estoy cansada, dijo antes de que él se sentara. Hola. Intercambiaron una mirada, del tipo que solo obtienes después de compartir algo oscuro. ¿Alguna novedad?, preguntó él. Los federales lo están conteniendo.
Piensan que la tormenta mediática se calmará si guardan silencio. Están equivocados. Se inclinó hacia adelante. Dan, recibí una llamada de un hogar de acogida en Sheridan. Una niña dijo que vio a un hombre observando su escuela. Describió el SV. Misma descripción. Incluso dijo que cojeaba. Las cejas de Dan se alzaron. ¿Cojeaba? Sí. Dan se reclinó, procesando. Había un cuarto dugout, dijo lentamente. Cerca del granero, más pequeño, apenas usado. Lo recuerdo. ¿Crees que era de él? Dan no respondió. Hecho se movió bajo la mesa, con las orejas temblando. No ha terminado, dijo Dan. No, no lo ha hecho. A la mañana siguiente, Dan tomó su decisión. No iba a esperar permiso. Él y Hecho se dirigieron a Sheridan en ropa de civil. Sin placa, sin anuncio, solo observación. La escuela estaba rodeada de tierras de cultivo y una iglesia al otro lado de la carretera. Perfecto para que alguien se siente y observe sin ser notado. Dan estacionó a 2 calles de distancia y caminó con Hecho a pie. Hicieron una vuelta lenta alrededor del perímetro. Nada. Pero en la segunda pasada, Hecho se detuvo cerca de una fila de contenedores de basura. Bajó la cabeza, olfateó una vez, luego gruñó. Dan se arrodilló. Debajo de los contenedores de basura, escondido bajo cartón mojado, había una gorra de béisbol blanca, sencilla. Pero dentro del ala, borrosa, casi invisible, había una sola letra, S. Dan la embolsó, sin preguntas. Se quedaron en el pueblo, durmieron en el camión esa noche, estacionados detrás de una gasolinera abandonada. Hecho se acurrucó en el asiento del copiloto, con los ojos abiertos incluso cuando su cuerpo descansaba. Alrededor de las 2 de la madrugada, Hecho se sentó bruscamente. Dan despertó parpadeando. ¿Qué es? Hecho gimió, luego miró por el parabrisas. Un SUV negro rodó lentamente por la intersección principal. Sin luces, sin música, solo movimiento. El corazón de Dan latía con fuerza. Esperó hasta que giró la esquina, luego encendió el motor y lo siguió. Sin faros, solo la luz baja del tablero. Lo siguieron hasta un parque de remolques viejo justo fuera de los límites de la ciudad. Se detuvo en el lote número 27. Estacionó. Nadie salió. Dan observó durante 20 minutos. Quietud. Luego Hecho gruñó profundo y bajo. Eso fue suficiente. Dan no llamó a la policía local. No tenía tiempo para que le dijeran que no. Salió del camión, con linterna y arma en mano. Hecho lo siguió sin una orden. Se acercaron al remolque. Revestimiento metálico oxidado. Porche delantero hundido. Sin luces dentro. Dan subió los escalones, con Hecho justo detrás. Tocó una vez. Nada. Tocó de nuevo. Un movimiento dentro. Luego silencio. Departamento del sheriff, llamó Dan. Abre la puerta. Aún silencio. Luego un choque. Ventana trasera. Pasos corriendo. Dan y Hecho corrieron alrededor del remolque a tiempo para ver una figura corriendo por el campo trasero, cojeando ligeramente. Hecho, toma. El perro se lanzó, conectó a mitad de carrera. Ambos cayeron con fuerza. Dan lo esposó segundos después. El hombre estaba temblando, pero aún no dijo nada. Dan sacó la billetera de su bolsillo. Dentro, sin identificación, pero doblado en el dinero estaba una foto. Una niña joven, no Lily, no ninguna de las niñas rescatadas, alguien nuevo. Dan entregó al hombre a los federales la mañana siguiente. Lo procesaron silenciosamente, como si fuera solo otro día en la oficina, pero Dan se quedó atrás. Tenía una visita más que hacer. La foto lo llevó a un pequeño pueblo a 3 horas al este, población 900. El nombre de la niña era Emily. Había estado desaparecida durante 2 meses. Los locales asumieron que se había escapado, pero Dan tocó la puerta de su madre y colocó la foto suavemente en sus manos. Ella colapsó. Hecho estaba detrás de Dan, con la cola baja, la cabeza inclinada. Emily fue encontrada una semana después en un sótano cerrado con llave 3 condados más allá. Viva, apenas, pero viva. Dan regresó a la estación para encontrar una carta en su buzón.
Era del sheriff. Estás oficialmente suspendido pendiente de revisión de acción de campo no autorizada. Dan la dobló cuidadosamente, luego la puso en la basura. Caminó hacia su camión. Hecho estaba esperando. Condujeron a casa en silencio. Sin música, sin radio, solo el sonido del viento y el suave golpeteo de la cola de Hecho contra el asiento trasero. Dan no necesitaba la placa. Tenía a Hecho. Y juntos, seguían haciendo lo que importaba. Seguían escuchando los sonidos que nadie más oía, aún persiguiendo lo que todos los demás habían abandonado. Y no habían terminado todavía. Ni de cerca. Era extraño no llevar la placa. Después de 15 años en uniforme, Dan Ruiz se sentía desnudo sin ella. No solo porque no estaba en su pecho, sino porque todo lo que solía representar, autoridad, protección, reglas, se había vuelto demasiado pequeño para lo que él y Hecho habían atravesado. A veces, hacer lo correcto significaba salir de las líneas, y a veces significaba confiar en un perro más que en la cadena de mando. El pueblo no hablaba de lo que pasó, no en los periódicos, no en la radio. El SV negro había sido confiscado. Se descubrieron 2 sitios de almacenamiento más a través de las líneas estatales. 5 niñas habían sido rescatadas en total. Una, Emily, aún no había hablado una oración completa desde que fue encontrada. Otra había comenzado a dibujar perros en cada boceto con crayones que hacía. Perros grandes con ojos gentiles y placas doradas en sus collares. Dan no quería crédito, pero no las olvidaría. A ninguna de ellas. Hecho era más lento ahora. La edad y el trabajo habían desgastado sus huesos. Cojeaba más en las mañanas frías, dormía más profundamente por la noche. La mirada, una vez alerta, siempre lista, se había suavizado en los bordes. Pero si Dan se ponía las botas y abría la puerta del camión, Hecho aún se levantaba, aún movía la cola. Todavía lo miraba como diciendo, tenemos más que hacer. Dan no decía que no. Solo conducía. Un día, una maestra llamada Hannah de la escuela primaria Lincoln se puso en contacto. Había leído sobre Hecho discretamente a través de un amigo y quería saber si vendría a visitar a su clase de 4º grado. Están hablando de valentía, escribió, pero realmente no saben cómo se ve. Dan dijo que sí. Ese viernes, Hecho llevaba su viejo chaleco de K9, desvaído, rayado, pero aún fuerte. Dan se paró frente a 20 niños de ojos abiertos en sillas de plástico, la mayoría aún terminando su leche con chocolate del almuerzo. Les habló de Hecho, no de los titulares, no de los rescates, sino de las partes que nadie veía. Cómo Hecho esperaba en la oscuridad sin inmutarse. Cómo podía oler el miedo y seguirlo. Cómo nunca ladraba a menos que importara. No es mágico, dijo Dan, con la mano descansando en la espalda de Hecho. Solo es un perro que no se rinde, incluso cuando el resto de nosotros quiere hacerlo. Un niño levantó la mano. ¿Alguna vez te salvó? Dan sonrió. Más veces de las que podré contar. Después, los niños se acercaron uno por uno para acariciar a Hecho. Algunos tímidos, otros audaces. Una niña pequeña susurró en su oreja como si fuera un guardián de secretos. Otra deslizó un premio para perros en la mano de Dan y dijo, se lo ganó. Hecho lo tomó como caballero. Esa noche, Dan se sentó en su porche y vio el sol hundirse en los campos de trigo detrás de su casa. Hecho yacía a su lado, roncando suavemente. Dan tomó un sorbo de cerveza y susurró, hicimos bien, compañero. Hecho no despertó, pero su cola golpeó 2 veces. Unas semanas después, Dan recibió una llamada de la oficina del gobernador. Querían nombrar un nuevo programa de búsqueda y rescate K9 en honor a Hecho. Dan casi dijo que no, pero Mia lo convenció. No es por ti, dijo. Es por el próximo niño y el perro que los encuentre. Así que, aceptó con una condición. No sería un edificio brillante ni un truco publicitario. Sería un fondo. Uno que pagara por perros de refugio, rescatados como Hecho alguna vez lo fue, para ser entrenados como animales de apoyo K9 para departamentos que no podían costear los programas. Lo llamaron Respuesta Hecho. En el primer año, Respuesta Hecho entrenó a 7 perros. 4 de ellos encontraron niños desaparecidos en el noroeste del Pacífico. 2 fueron colocados en distritos escolares como animales de apoyo emocional. Uno se retiró temprano,
adoptado por una niña pequeña llamada Lie, la primera niña que Echo había encontrado en servicio. Ella nombró al perro Ranger. Dan no volvió a usar la placa, pero la gente seguía llamando. Detectives, maestros, padres, ¿puedes venir a hablar con nuestros voluntarios? ¿Se sentaría Echo con esta niña durante el testimonio? ¿Te importaría revisar algo? Dan nunca cobró. Aparecía cada vez. Y una mañana justo antes de Navidad, Dan despertó para encontrar a Echo desaparecido. No perdido, solo afuera, acostado en el patio, mirando al sol, quieto, en paz. Cola enrollada alrededor de sus patas traseras. Dan se arrodilló a su lado por mucho tiempo, no dijo nada, lloró un poco, luego susurró: «Encontraste al último, ¿verdad?» Lo enterraron bajo el roble junto a la casa. Los vecinos vinieron. También algunos de los niños que Echo había ayudado a lo largo de los años, ahora más grandes, más altos, pero con los mismos ojos suaves cuando miraban la correa vacía. Mia colocó su chaleco en una silla. Dan no dio un discurso. Solo dijo que nunca dejó de buscar y nunca dejó de sentir. Eso fue suficiente. Pasaron meses. Dan construyó un banco debajo del árbol. La gente dejó juguetes, flores, premios en bolsas de sándwich. Un niño escribió con crayón: «Echo no habló, pero lo escuché». Dan aún conducía a veces, aún observaba parques infantiles y caminos de tierra, aún respiraba el aire y se preguntaba de dónde vendría el próximo grito de ayuda. Entrenó a un perro más, no tan agudo, no tan rápido, pero ansioso. Un día, ese perro se congeló al sonido de un gemido débil durante un simulacro de incendio escolar. Encontró a un niño de 6 años encerrado en un armario de conserjería, demasiado asustado para gritar. Dan sonrió. Tal vez lo mejor de Echo vivía en el instinto, en la bondad, en la negativa a alejarse. Gracias por seguir este viaje con Echo. Desde un compañero K9 silencioso hasta un protector implacable, una línea de vida para niños en los lugares más oscuros, su historia nos recuerda que los héroes no siempre usan uniformes. Algunos vienen en 4 patas, sin palabras, y aún logran decirlo todo. Si la historia de Echo te conmovió, considera compartirla con alguien que crea en segundas oportunidades, fuerza silenciosa y el vínculo entre personas y animales. Y nos encantaría saber de ti. ¿Alguna vez has experimentado un momento en que un animal sintió algo que nadie más pudo? Cuéntanos tu historia en los comentarios a continuación. Hasta la próxima, gracias por ser parte de nuestra familia.